Hola. Soy Carla Herrera, productora y anfitriona de este espacio. Choices Podcast se crea porque siempre me ha llamado la atención que cada decisión que tomamos, cada elección, de alguna manera más o menos significativa, afecta a nuestras vidas. Cada choice tiene un desenlace, una consecuencia y un resultado. Esos a veces nos gustan y otras no. El tema es cómo reaccionamos ante ellos. Me hace mucha ilusión nuestra invitada de hoy, Aguas Ocaña, una mujer que dejó todo por amor a un hombre, un país y unos niños, una patria que no era la suya. Trabajó de manera incansable por la justicia social en Honduras. En un vaivén de emociones y desafíos, dio todo por un pueblo que no la olvida, que sigue anhelando una primera dama como ella. Es madre de unos hijos que son producto de un amor que une a esta admirable mujer con un país que necesita más solidaridad de personas como ella. Es una historia que nos va a inspirar, unos choices de vida que nos van a servir de muchísimo aprendizaje y sobre todo estaremos entretenidos ya que es una historia apasionante. Bienvenida, Aguas, a la silla virtual de Muchísimas Choices. gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Qué emoción tenerte por aquí, de verdad, que yo quedo siempre apantallada cuando llegué a Honduras, ¿no? de la huella que habías dejado en ese país, que es que sin duda ha quedado como marcado por tu paso por ahí. Estoy segura de que lo echas Claro mucho, que mucho se de echa de menos. menos porque sentirse útil es algo maravilloso, sobre todo cuando puedes cambiar la vida de tantas personas, especialmente niños, ¿no? Cambiarlas para bien. Y, y la posición de primera dama es una posición de privilegio a la que es difícil que una persona como yo, o sea, extranjera, ajena al mundo de la política, pudiera llegar. Pero bueno, yo creo que para Dios no hay nada imposible y se dio y sirvió para todas estas cosas que dejaron huella en la gente y en mí misma, porque obviamente hay un antes y un después de mi paso por Honduras. Vamos por partes. Has tenido sin duda unas elecciones de vida que a cualquiera, pues hombre, has sido bastante aventurera a la hora de tu toma de decisiones. No hay personas que se les hace bola cualquier decisión de su vida cotidiana y tú has tomado unas decisiones que han sido definitivamente de estas que te dicen life-changing events, ¿no? A lo largo de tu vida. Pero vamos por pasos anteriores, porque quiero saber qué es lo que hace que esta mujer tenga esa fuerza interior para tomar ese tipo de decisiones. ¿Piensas que cuando creciste y las decisiones las tomaban tus padres por ti, que es ese momento de nuestra vida en la que somos más vulnerables, ¿no? Y nos van guiando más nuestros padres, ya sea el colegio que nos mandan o el sitio donde vamos en verano? ¿Crees que alguna de esas cosas que viviste en tu infancia te forjó para ser la mujer que has llegado a ser después? Es evidente que me forjaron, ¿no? Eh, Nosotros también fuimos una familia migrante, quizás no ajustándonos a la definición de migración actual, ¿no? Era entonces una España y sí, mi familia dejó un negocio familiar, una situación bastante cómoda para iniciar una vida propia como familia, dejando el negocio familiar. Y, y a mí me marcó esa salida de Sevilla, de un lugar donde yo me sentía tremendamente feliz, donde todo era conocido, donde todo era cercano, donde estaba mi cultura. Flamenco hasta la luz de mi tierra, el buen clima, para estar en un lugar que mis padres consideraban de más oportunidades y posiblemente lo fue, pero me costó tremendamente. Yo lloraba todos los días por volver a Sevilla. Qué increíble, ¿cómo es eso, verdad? Uno tiene un Sí, arraigo sí, brutal de sí, donde, sí, de sí. donde proviene. Eso, yo, bueno, este fin de semana he estado en Figueras con muchos paisanos hondureños que llegaron allí como de los primeros inmigrantes. O sea, hace aproximadamente 15, 16 años no había tanta gente inmigrante en Cataluña y más en un pueblo pequeño, muy conocido, muy turístico, pero
que prácticamente no recibía emigración, y me contaban los hondureños sus vivencias y cómo sentían la discriminación, sobre todo los niños en los colegios, ¿no? Donde ellos eran los únicos morenos. Y bueno, eso yo también lo he vivido de otra manera, quizá, claro, yo no lo vivía así en España porque físicamente era posiblemente muy parecida a los otros niños de Madrid, pero sí mi acento llamaba la atención, mi nivel escolar a nivelarme, y todas estas cosas te marcan en la vida, ¿no? Y, y uno desarrolla una empatía con esas otras personas, y esa empatía puede ser simplemente una actitud pasiva o algo activo, pues como se produjo en mi vida. Y realmente yo nunca me quedé de brazos cruzados ante las injusticias, nunca, pero en ningún momento de mi vida. Y eso es una maravilla, quiero hablar un poquito más de eso, porque sin duda eso es, ¿no?, de lo que se acuerda todo el mundo en Honduras. Pero ¿qué te lleva a meterte dentro del mundo diplomático? O sea, ¿qué estudios haces al principio o cuándo decides meterte en este mundo? ¿Es a lo largo de tus estudios o ya más adelante, cuando buscas tu primer trabajo, que decides tomar ese rumbo que te va a llevar Yo fuera de estudié España? Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, y mi especialidad es auditoría. Luego, con el tiempo, me preparé unas oposiciones de auditor del Ministerio de Hacienda, entonces se llamaba así, y estuve 10 años trabajando en el Reina Sofía. Primero estuve en la intervención de Hacienda, inmediatamente me ofrecieron llevar pues todo el tema administrativo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y después de 10 años eh, pues tuve esa inquietud de ir a trabajar fuera, y muchos de los puestos de cancilleres en embajadas y consulados son para personas de formación económica. Y bueno, en un momento de mi vida un tanto especial, yo me dedicaba también a la docencia con, al mismo tiempo que me ocupaba de los temas administrativos del Reina Sofía. Y apoyé a mi familia con dos situaciones de enfermedad grave. Mis familiares fallecieron, en ese momento yo sentí que debería ocuparme un poco más de mí, de saber qué es lo que yo quería y para dónde quería ir. Y justo fue unos meses después del Mitch que se publicó Tegucigalpa, Honduras, y fue todo pues como perfecto. O sea, es como que todo. Como Exactamente, meant to be. exactamente. De esas cosas que no se curvan en ningún momento, que van todo derechos, derechitas, Sí, sí, sí. obviamente. Que todo pasa por Exactamente. algo, de repente. Va encajando y de repente estabas Sí. ya en Tegucigalpa, ahí inmersa. ¿Y de ahí cuánto tiempo tardas en, que creo que eran unos amigos en conjunto o comunes, porque de verdad que ahí llegas como español y es tan acogedor Honduras en general, con todo extranjero que rápidamente te quieren presentar, que conozcas, y en ese momento rápidamente quieren presentarte a Ricardo Maduro y se da esa especie de como meet cute en el que Sí, de pero repente surge el no amor. fue ni tan siquiera. Yo estuve 2 años en Ah, bueno, que estuviste dos sí. años en Tegucigalpa. Fue en los últimos días que le conocí, porque no nos movíamos con amistades comunes en absoluto. Yo tenía una actividad intensa en la embajada, o sea, mi primera misión era ponerla al día, y durante el primer año casi no tuve mucha vida social, más que ir a tomar el sol en el country club el fin de semana, sábado y domingo, con amigos más expatriados, ¿no? Como yo. Y, y bueno, Sí. quizá una actividad que introduje en el último año
que es ir al gimnasio, fue la que me puso más en contacto con esos amigos comunes, en concreto con su hermano, que sí venía al gimnasio y con el que pues cambiábamos impresiones y, y no mucho más. Realmente fue 20 días antes de irme y porque tuve que quedarme un poquito más, Qué increíble. me pidió el embajador que me quedara porque estábamos con unas obras muy importantes de remodelación en la residencia. Venía un arquitecto del Ministerio de Exteriores y me dijo, nadie sabe de la marcha de las obras, te prorrogamos 20 días, te quedas, y en esos 20 días nos conocimos. Y yo ya tenía todo preparado, yo ya me iba a Nápoles. Teóricamente yo estaba muy contenta porque me iba a Nápoles. Lo que pasa es que luego ya no me fui, ya no me Bueno, fui qué tan maravilla, contenta. claro, Sí. claro. Ya más bien te quedaste. No me quedé, me fui, porque él era Pues, candidato a la presidencia. Cuando te conoces de unos días, tú no puedes cambiar el rumbo de tu vida. Realmente hay que ser serios por ambas partes. Los dos éramos adultos, no podíamos decir, bueno, fuera, o sea, fuera destino, ahora te quedas, y ahora no, o sea, realmente yo ya había entregado mi sí. casa, tenía mi mudanza lista, ya había salido para Nápoles y, y simplemente quedaba esperar a ver cómo los acontecimientos de la vida definían una cosa o definían otra. Entonces, mm, eh, en esos días yo creo que cambió mi vida. O sea, fueron una serie de circunstancias que, que fueron importantes no solo en mi vida, sino para la vida de un país y para la vida de muchas personas, ¿no? Eso te quería decir, ¿cómo llega ese choice a tu vida? Porque a todas nos plantea el choice de hoy, me he enamorado, quiero apostar por este hombre, pero claro, en pocas ocasiones ese hombre tiene un cargo tan importante como el de ser presidente de un país y saber que si eliges ese camino te vas a convertir en primera dama de un país. O sea, es un choice que va cargado de mucho, mucho. Para ti, ¿cómo sentías eso dentro de ti? Bueno, tú como yo tienes la imagen de una primera dama de puro acompañamiento. O sea, en España una primera dama es la esposa del presidente y no tiene ninguna competencia. Entonces, yo con ese concepto lo que pensaba es que estaba decidiendo que quería una relación, un matrimonio. O sea, no estaba pensando más allá, no pensaba en política, ni siquiera era consciente de una cosa que es, que seguro que la has vivido tú también, porque eres española y tu marido es hondureño, la diferencia en la forma de comunicación crea muchos conflictos, porque nosotras somos tremendamente directas, somos tremendamente nobles, pero las formas son, si no incorrectas, sí diferentes. Entonces, tienes que ir haciendo un proceso de adaptación, por parte de él también entender si es que yo era muy dura o es que éramos todas así, todos los españoles así. O sea, es un proceso de acoplamiento cultural que, que es fundamental para una relación. En ningún momento pensaba yo si iba a dar la talla como primera dama, tal, porque es que no era tan ajeno a mi mundo que, que en ningún momento formó parte del peso en mi decisión. Entonces ya una vez sumergida dentro de ser primera dama, es que de repente
te ves sumergida entre tus cultural differences, estás un poquito más navegando el tema de encajar de manera esos shocks culturales, como estás diciendo, que efectivamente es tanto con tu marido como el pueblo, con las formas de todo el mundo, ¿no? No queriendo ser amable y ir viendo cómo te vas adaptando tú a esta nueva vida que ya habías vivido en Tegus, pero definitivamente era una manera diferente. Y llegas después de X tiempo a ser conocidísima y has dejado un legado importantísimo con respecto a Cero Niños en la Calle. También estuviste muy involucrada en el ir a ver a presos, gente que ya un propio pueblo, las leyes habían marginado, en centros penitenciarios. ¿Cómo pasas a involucrarte tantísimo en temas tan Pues fuertes? yo creo que aquí la diferencia está, por una parte, en que a mí me impactaba lo que veía. Yo no había crecido con esa realidad. Y luego yo era una persona ejecutiva. O sea, eh, yo monté mi equipo del despacho, ajeno completamente a la política. O sea, no entendía que me impusieran a alguien porque había trabajado en la campaña. mm, Y si me parecía bien y lo aceptaba en mi equipo, si lo pillaba robando, ahí se le había acabado todo. Entonces, y además yo reaccionaba de una manera muy dura porque para mí era muy grave, porque yo lo que tenía era para los pobres. Entonces, si tú me robabas algo de los pobres, podías ver a una fiera en acción. Entonces, eso era muy atractivo para mucha gente y muy negativo para otros, porque, a ver, nosotros nos casamos cuando el gobierno llevaba 8 meses en marcha. Yo no había hecho la campaña, yo era extranjera. Entonces, al llegar, todo el mundo agarra su silla y sujeta sus competencias y dice, a ver qué viene a hacer y qué nos viene a quitar y qué nos viene... Y lo primero, yo no iba con ninguna maldad, porque no había sido criada en el ámbito o educada en el ámbito de la política, pero sin querer, queriendo, tocas intereses de los demás. Entonces, y empiezo a Claro. reaccionar también a ataques que no entiendo. O sea, te cuento una anécdota. O sea, yo el maquillador y el peluquero. Yo esperando, y casualmente el peluquero que yo le conocía desde que llegué, me llamó y me dijo, Aguas, me ha extrañado tanto que me llamara. Uy, Aguas, no te oigo muy bien. Yo creo que la conexión está un poco mal. A ver, estábamos con la anécdota, pero es que te estoy perdiendo. No sé dónde te quedaste. Eh, Te estaba contando que esperando a mi maquillador y a mi peluquero me lo habían cancelado, y era una manera de ponerme Sí, trabas, un aviso de no eres bien recibida, o por lo menos por parte de determinada gente, sí, y vamos a estar creándote dificultades, ¿no? Y a mí todo eso me extrañó y fui descubriendo muchas más claro. cosas. Luego te decía que mi forma de actuar era muy diferente porque yo era cercana, o sea, no me creí nunca de una clase superior porque no era de ninguna clase superior. Y yo creo que si lo hubiera sido, tampoco mi talante era ese. Y me gustaba estar cerca de la gente. Entonces, los colectivos más marginales eran mi misión y mi objetivo fue que no hubiera niños en las calles, que esos niños tuvieran una oportunidad. Eh, Creamos aproximadamente unos 1.200 pequeños negocios para esas familias, para que sostuvieran a esos niños, los escolarizamos, los recogíamos hasta en los prostíbulos por la noche, donde trabajaba la madre y en un camastro dormía el niño.
Tuve experiencias tan bonitas con madres que me contaban cómo habían dado a sus hijos en adopción, cómo habían vivido. eh, eh, Conseguí proyectos, o sea, ya no era que el gobierno me diera a mí un dinero para repartir, no, no, es que yo presentaba un proyecto, me lo aprobaban y vinieron 200 niños becados a España. Muchos de ellos Bueno, estudiaron en la Universidad de Salamanca, pero no eran los recomendados de los partidos políticos. Las primeras que recibieron la invitación claro. para traer a sus hijos fueron las presas de Támara, las 200 y pico mujeres que tenían hijos que estaban en Támara. ¿Qué cosa más impresionante? Cuéntame un poquito de esos niños que fueron. ¿Es la imagen tan impactante que hay en la T4 contigo y un montón de Exactamente, niños? exactamente. Porque fuimos, Háblame un poquito de eso porque es impresionante. O sea, se te ve andando rodeada de niños, cargando uno en brazos y es de esas imágenes que es que se te ponen los pelos de punta. Háblame un poquito entonces más de esa pues, iniciativa, porfa. eh, había yo me entero que hay en Salamanca, en Armentero, un cura de pueblo que tiene un internado para niños de países en vías de desarrollo. Y él conoce de mí y me llama y me dice, Doña Agua, tráigame niños. Y yo le digo, padre, tenga usted cuidado conmigo, mire que yo le lleno el colegio. Y me dice, yo ya he criado 40.000. Y le dije, pues prepárese. Exacto. Entonces, llevamos inicialmente 12, luego fuimos con 52 y luego con 100. Y luego llevamos, bueno, el viaje de los 100, te puedes imaginar, porque eran niños que no tenían futuro. O sea, estaban Sí, con una madre, normalmente una madre soltera, con 7, 8 hermanos. El más pequeño que llevamos tenía 5 años. Sinceramente, llevábamos unos cuantos piojitos en el avión, ¿eh? Y Renan Almendares, el Jujuy, el gran locutor hondureño, que famoso en Los Ángeles, él me ayudó a equiparlos, a pagar pasajes. Y luego, con él, ayudamos a niños de México. Ayudé también a llevar niños de República Dominicana, 69, y de Panamá, 15 de Panamá, porque fue cuando yo iba al colegio a ver a mis niños, había algunos otros niños de otras nacionalidades y, claro, los hondureños se ponían como locos. Yo llegaba con la maseca, con los frijoles, bueno, como cuando llega una madre normal que viene del país y te trae los sí, productos típicos, ¿no? Y me decía una negrita, claro. oiga, ¿y mi primera dama por qué no viene? Entonces, en la cumbre de Salamanca, le digo a la primera dama dominicana, creo que te están esperando en Armenteros. Y a la de Panamá le dije lo mismo. Y entonces las llevé. Y se enamoraron del proyecto y me dijeron, ¿y nosotras podemos? Yo digo, pues el padre es el que da las becas. Entonces, bueno, empezamos Claro. a hacer esa alianza y a llevar más niños, porque esto, bueno, los mejores, te digo, los mejores de la historia del colegio fueron los hondureños. Pero ¿sabes por qué? Porque elegí niños que lo necesitaban y niños que tenían capacidad. Nunca hubo política. Sí. Claro, o sea, la Y oportunidad, tengo hasta claro, premio extraordinario fin de carrera de medicina. Tengo abogados, tengo administradores de empresas. Bueno, muchos volvieron a Honduras y otros se quedaron y trajeron al resto de la familia. Bueno, a partir de ahí, la inmigración hondureña a España se incrementó tremendamente. tremendamente, Sí. eso es verdad, ha cambiado muchísimo. Y hablando de un tema más escabroso, porque con todo el tema de la adopción sé que también estuviste involucrada en cosas no tan alegres, ¿verdad? Muchas personas quieren, y estuve hace 2 años expuesta a un caso, ¿no? Que tienes a personas nobles que quieren adoptar a niños y que van a ir a los mejores hogares, pero luego también se ha creado, claro, como en todos los sitios donde pueden ver una oportunidad llena de maldad,
pues ha habido extorsión, ha habido casi que creación de prostitución para crear niños, para poder casi, si me dices, hacer un mercado negro de adopción, y en ese sentido también estuviste involucrada diciendo, vamos a ver, esto así nos hacen las cosas. Háblame Pues un poquito mira, de mi eso. experiencia fue, a ver, la experiencia que puedes tener de investigación en 3 años y 4 meses, que es mi tiempo en el gobierno. Lo primero que me dicen es, hay una lista de espera de personas que quieren adoptar, pero no hay niños para adoptar. Y le dije, bueno, ¿cómo que no hay niños? Si veo los hogares llenos de niños, niños que los padres no visitan, que ¿cómo me dicen? Ah, no, no, es que claro, hay que hacer una declaratoria de abandono. Ay, se necesita un equipo para cumplir con los requisitos que establece la ley y declarar un niño en abandono. Eso cuando pueden ir en abandono. Porque en el momento que el padre, la madre, la tía, el abuelo les visita en el hogar un día, 2 días, ya el niño no es candidato a la adopción. Y eso es una cosa contra la que yo luché. Yo quería implantar la ley colombiana que facilita, establece tiempos, de tal manera que el juez no tiene que decidir si el niño va o no va en adopción. Hay tiempos. Si en 3 meses no aparece nadie, automáticamente se declara en abandono. Sino que hubiera plazos, que no dependiera del, del compromiso o de la voluntad de alguien, ¿no? No lo conseguí, pero sí estudié todos los cuellos de botella que impedían que un niño se declarara en abandono. Por ejemplo, el INFA tenía que pagar los anuncios en periódicos y en la radio para ver si alguien se oponía a que este niño fuera en adopción. Automáticamente me dieron gratis todos esos anuncios. En el gobierno siguiente se volvieron a pagar. Explícame por qué. Luego, otros problemas que había era la falta de personal en el INFA. El 98% del presupuesto de la institución se lo llevaban los salarios. No había ni para dar de comer a los niños. Luego, había instituciones que si un niño entraba, por ejemplo, al de SOS, si entra un niño ya se queda hasta los 18 años. Entonces, no puedes entregarlos con precipitación porque estás condenando a un niño a no tener una familia hasta el resto de su vida, porque obviamente eso ya no se sustituye. Claro. Y luego, también aprendí que cuando tocas un tema donde hay colectivos que se están beneficiando, empiezan los ataques. Y tuve todos los ataques del mundo. Claro. Precisamente denuncié a la directora del INFA porque encontré que estaba vendiendo niños, que cobraba por la venta de niños. Pero la ley es terrible. Fueron 3 familias las que denunciaron y ganando el proceso, en los últimos días ella queda con estas familias y les dice, bueno, voluntariamente les voy a devolver el dinero porque, bueno, esto es doloroso para mí también. Las familias lo aceptaron de vuelta y entonces la ley me dice, no hay delito y usted tiene que volverla a aceptar en el INFA y pagarle los salarios caídos. Imagínate la impotencia, lo que pude llorar, bueno, lo que pude decir, porque lo primero que dije, en este país no hay ley. Tú imagínate lo que me decía mi marido, agua, por favor, ¿qué estás diciendo? No hay justicia. Entonces, te das cuenta que hay que cambiar tantas cosas. Es igual que te enfrentes, que te expongas, que expongas tu vida en las calles, que expongas tu vida enfrentándote a gente poderosa, pero tiene que haber una voluntad política de todo un país. Porque yo entiendo que personas como yo, personas comprometidas, personas que querían cambiar estas cosas, había muchas. Pero se tienen que dar una serie de condiciones para cambiar esas realidades tan complicadas que es muy difícil. Yo creo que mucho hicimos con sacar a esos casi 200 niños
creamos un programa de niños testigos protegidos porque los niños que veían crímenes los hacían desaparecer. No llegaban al juicio, entonces muchos se quedaron conmigo, incluso vivieron con mi exmarido y conmigo, porque entendíamos que nadie iba a pensar que iban a estar con nosotros, y hemos seguido formando parte de sus vidas. Tuvimos que hacer un seguimiento posterior, pagándole a representantes de la justicia pasajes para que comprobaran que estos niños vivían en condiciones. Y bueno, fueron casos muy duros porque cuando un niño ha visto crímenes, cuando un niño ha sido abusado, cuando ha visto cómo asesinaban a su familia, cuando han sido explotados, es muy difícil sanar esas heridas. Y lo ponen difícil, y lo ponen difícil. A día de hoy, te cuento y aprovecho esta posibilidad que tengo de transmitir mi angustia, yo no puedo terminar de adoptar a mi hijo de 26 años, hice la adopción con 21 años, la hice en Argentina, donde vivíamos entonces, para evitar que la familia biológica que le maltrató y le explotó tuviera que ir a dar su autorización. Cuando en Argentina me dan la aprobación de la adopción, tengo que inscribirla y presentarla ante la Corte hondureña. ¿Qué dice la Corte hondureña? Que les dé la dirección de los padres para consultarles si están de acuerdo. Siendo mi hijo un adulto de 26 años que actualmente no puede trabajar porque no tiene la documentación, siendo mi hijo desde que tenía 7 años. Entonces, pues estoy haciendo un gran esfuerzo con abogados, mi hijo y yo nos movemos con poderes dobles, porque ya no es una adulta la que está peleando por esto, somos dos adultos que somos madre e hijo desde hace ya 20 años. Es una locura absoluta. Pensarías que la voluntad de un adulto desbancaría todo, ¿no? Una persona piensa que a partir de los 18 años te olvidas ya de tus padres biológicos. Exactamente, pero la justicia es lenta. Yo te digo, estoy peleándolo hasta las últimas consecuencias porque es pelear por mi familia, ¿no? No pensé yo que a estas alturas, después de haber recorrido tanto, tuviera que enfrentar un cuestionamiento por parte de la Corte. Es impresionante, como dices tú, que al final, y no es solo una manzana podrida, son varias, pero ¿cómo puede afectar una manzana podrida a un cuenco entero de manzanas? O sea, que por mucho que hay muchísimas personas, como dices tú, y se ve en las personas que te echan de menos, que te adoran y que dicen que anhelan una primera dama que haga como tú hiciste por Honduras, que es impresionante, que siendo extranjera te volcaste casi más que cualquier otra persona, ¿no? Incluso locales. En un momento dado, cuando ya decides que se está acabando, bueno, el término de Ricardo, decidís que vais a anunciar la separación o divorcio ya al final, yo sé que teníais planes de esperar un poquito a que saliera de gobierno, vuestra manera, y sin embargo salió la noticia antes o hubo una colación, sí dices que te ibas a divorciar de un hombre, pero no. Exactamente. Bueno, realmente eso está decidido desde hacía mucho tiempo. Realmente sí. Como dice mi libro, bueno, que el título es Dos pasiones, pero luego aclara, ¿no? Llegó por amor a un hombre, pero se quedó por amor a un pueblo. Realmente yo entendí cuando trabajaba y en algún momento en que yo decidía que mi relación no podía seguir, recibía tantas comunicaciones, tantas muestras de afecto que sabía que no lo podía dejar. O sea, yo tenía que volver y que ese era mi lugar durante esos 3 años y 4 meses. Y bueno, y lo hablamos y estaba todo planeado para que yo me fuera con mis hijos y adoptara a mis hijos y ellos fueran ocaña como yo y fueran también españoles como yo. ¿Y a día de hoy piensas, volverías a Honduras?
Pues depende en qué condiciones, o sea, volver. Yo vivo de mi trabajo y mi trabajo ha estado unas veces en México, otras veces en Filipinas, otras veces en Qatar, en Argentina, ahora está en España. Mis hijos ya son mayores. Volver, yo estoy feliz siempre de volver a Honduras, de ayudar a Honduras, de trabajar por Honduras, pero no de cualquier forma, Claro. porque Hombre, también hay un cierto mal sabor de boca, ¿no? Porque yo entiendo que todo lo que me has contado es que es muy sí, frustrante. sí, sí. Y bueno, veo cómo sigue saliendo con esta inmigración masiva y cómo la gente me comenta que cada día es peor, que añoran el gobierno de Ricardo y sufro. Y sufro porque sé que hay muchos más niños como mis hijos y eso a mí me dice la gente, tienes que sentirte contenta de que has ayudado a muchos niños. Y yo les digo, pues me siento mal porque he dejado de ayudar a muchos otros. Entonces es como que Claro, claro, que no sabes muy bien cómo verlo y desde luego que a veces en Honduras, y yo también lo sentí, en cuanto se hace un poquito de bien ya te lo super celebran porque dicen mejor el poquito de bien que se ha hecho que lo que se hubiera dejado de hacer, ¿no? Eh, Sin embargo, he tenido muchísimas preguntas, me han mandado un montón de mensajes y entre ellos me decían qué es lo que más disfrutabas en Honduras. Mucha gente me pregunta eso. Supongo que no sé si es el instinto turístico que dicen. ¿Y qué es lo que más disfrutaba Aguas en Honduras? ¿Podrías recordar qué es lo que más te gustaba hacer en pues Honduras? mira, yo cuando aterrizaba y veía tanto verde, era feliz. O sea, era como ¡oh! Que llenaba los Sí, pulmones y decía, ¡ah, esta es mi Honduras! ¿No? Y ese mar maravilloso, sobre todo el Caribe, las playas, que luego cuando iba a algún sitio, pues yo decía, va, esto no son playas. Entonces, como que sí. Ya ya nada es sabes, una es como playa. bueno, y la gente me miraba así como, bueno, qué creída esta. Y como tampoco Honduras es muy conocida, pues no entendían, pensaban que lo decía porque, bueno, porque por mis hijos, por lo que había sido, pero los paisajes me encantaban y lo cariñosa que es la gente, los niños, o sea, la alegría de los niños bueno, pues eso era para mí eh, lo más importante. Y luego yo encontré mi vocación. O sea, cuando tú, eh, todos podemos hacer cositas pequeñas de ayuda a lo largo de nuestra vida, pero cuando lo puedes hacer a lo grande y ves Claro. tanta diferencia, y tú crees que cuando termina el gobierno, pues ya está, hay un punto y final, pero la gente te va contando y te va contando cómo afectaste positivamente su vida, ¿no? Desde aquella muñeca que regalaste Me a preguntaba, tantas cosas pequeñas y sí, tantas cosas grandes, ¿no? O sea, es como usted nos pagó el claro. pasaje a España y usted nos sacó de la pobreza. O usted pagó la enfermedad, la Sí, nos cambió operación la de mi vida. hijo y él vive gracias a usted. Usted le consiguió una beca a mi hijo y hoy es abogado. Y, o sea, es maravilloso. Me preguntaban también muchas personas si eras consciente de la situación actual del país. Ya me has dicho que sí y que te produce bastante tristeza, que si sabes cómo están las cosas ahora, que la verdad que están bastante mal, Sí, ¿no? pero yo nada puedo hacer. Realmente nada puedo hacer. Yo me encuentro esperando que acepten la adopción de mi hijo. O sea, yo también estoy esperando. Sí. Yo también estoy esperando justicia. Y, y Cuéntame una cosa, Aguas. A la hora de adoptar a tantos niños, ¿cómo decidías esa adopción? Porque estoy segura de que había un montón de niños que estaban deseando ser, como quien dice, el elegido. Es una decisión. ¿Cómo sabes en ese momento que ves esa carita? No sé si son los ojos, te conectan y dices, es que este es el mío. Porque adoptaste unos sí, sí, gemelos, has bueno, adoptado varios. mis hijos no iban a adopción. O sea, mis hijos
no eran candidatos a una adopción. Y yo he sido bastante respetuosa en cuanto a no hablar de sus vidas, porque me parece que son lo suficientemente duras como para que no se exhiban. Ellos tienen derecho a su privacidad. Sí puedo decirte que tengo una hija con discapacidad, con un nivel intelectual por desnutrición, que no se vale por sí misma. Bueno, eso es un hecho constatado. El resto, no voy a decirte, pero no eran niños que fueran candidatos a la adopción. Además, la mayoría de los chicos que van a adopción son niños completamente sanos o, bueno, puede tener un estrabismo. La gente los elige así, desgraciadamente. Pocas familias he visto yo, que sí las he encontrado. Recuerdo unos franceses que se llevaron 2 niñas con retraso mental y SIDA. Realmente, esas son las personas que para mí son maravillosas. Los demás, los que definen el sexo, el color, la edad, el nivel de salud que pueden tolerar, eso es otro nivel. Los míos no entraban en eso. De hecho, tuve que tenerlos con un poder familiar hasta que definitivamente las familias consintieron en darme la adopción. Aún arrastrando situaciones muy complicadas. De hecho, pues bueno, han necesitado apoyo médico y bueno, a mí cuando en su día tenía que escuchar, ha elegido a los más bonitos, seguro que ha pagado a los padres, seguro que pues tenía que callarme. Pero es que como es el que quiere ver siempre lo feo en algo bonito, es una cosa como que me hunda. Pero sí, desgraciadamente sí. en esta vida piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Piensas que tú tienes un interés y bueno, pues sí, la gente tiene que saber que hay gente desinteresada, que expone su vida, que ayuda y que se va sin robar. Pero yo me llevé lo mejor, que fueron mis hijos. Sí. Absolutamente. No, me encanta lo que dices y que se fue sin robar. Es que, claro, en un país en el que lo común es eso, entiendo que cuando llegaras hubiera mucha hostilidad, porque, claro, es qué parte de la galleta ya no vamos a tener porque ha aparecido aquí esta señora. Entonces, es complicado, ¿no? Yo creo que es lo que dices tú. Antes de que llegaras 8 meses ya dentro de esa presidencia, ya había hecho todo el mundo un poco sus planes, como dicen, ¿no? De a ver, esto es lo que va a haber y de repente pues te cambian los planes, cambia la situación. Es complicado. Me gusta preguntarle mucho a mis invitados siempre a nivel de familia, ¿no? Que si ha habido algunas elecciones de la vida que hayas hecho más por tus hijos que por ti. Pero en tu caso, infinitos momentos en los que has decidido más por tus hijos que por ti. Y sin embargo, desde que te fuiste de Honduras, primero elegiste irte muy cerca a Nicaragua, que me vas a hablar un poco de cómo te aceptaron ahí y cómo te sentiste arropada por estar siempre un poquito cerca de del país de tus hijos, ¿no? De manera sí, bueno, Nicaragua fue una elección transitoria porque tenía que arreglar la documentación de mis hijos. O sea, primero firmar mi divorcio y ver en qué situación quedaban los pequeños, ver cómo reaccionaba la gente, porque es que todavía me podían acusar de que me los había robado. Si es que esto era terriblemente duro. O sea, cuando mis hijos no tenían dónde ir, todavía podían acusarme de algo. Entonces me fui cerca, teníamos una excelente relación con el presidente Bolaños y bueno, yo iba y venía con mis niños, tenía un busito donde los metía a los 5 entonces y a 2 de una empleada que siempre venían conmigo y íbamos y volvíamos, hacíamos Tegucigalpa, Managua, Managua, Tegucigalpa, arreglando toda la documentación hasta que al año y medio pues ya volví a mi trabajo en Guadalajara, en Jalisco, en el Consulado de España y claro, elecciones.
pues tengo una hija con discapacidad. En un momento dado en Filipinas tuvimos que dejar el país porque el estrés que le ocasionaba estudiar en inglés, pues le provocaba una caída, un estrés tan grande que el pelo se le caía. Entonces, bueno, pues decidimos volver a España y luego salimos a Argentina, a Córdoba, donde vivimos 5 años. Y bueno, y luego ya mi pequeña se quedó con mi familia estudiando en España y nos fuimos a Qatar. Entonces, ¿Cómo ha sido Qatar para ti, la experiencia de estar viviendo en el Oriente, la cultura árabe? pues ¿Cómo bueno, lo has vivido? de entrada, con sinceridad te tengo que decir, ser madre soltera de 4 hijos en Oriente Medio, donde no aceptan que una mujer sea madre soltera, o sea, donde detiene, Además donde guapísima y se rubia y detiene estupenda, a una tiene que ser mujer complicado. por quedarse embarazada siendo soltera, pues no es fácil. O sea, realmente entrar y que vieran en mi pasaporte que, que mis apellidos eran los mismos de mis hijos, no fue una grata sorpresa para ellos. Entonces, Claro. eh, luego, bueno, luego la gente es muy agradable, eh, es otra religión. Obviamente fue mucho más fácil integrarse en Filipinas, eh, Claro. eh, pero bueno, estuvimos bien eh, y fue otra etapa muy diferente de nuestras vidas, eh, muy complicado a la hora de escolarizar a los chicos, no son firmantes del Tratado de la Haya, con lo mercado de trabajo muy ágil y entonces eso me permitió que mis hijos se iniciaran en algunos trabajos que les han servido mucho en la vida. Yo creo que uno tiene que tomar lo mejor de cada lugar y exactamente. De cada situación. Y bueno, pues otras tienes que aceptarlas y bueno, Y en general, tu situación o tu trabajo como diplomática, siendo mujer, ahora hablando un poquito de la diferencia de género, ¿cómo lo has sentido? ¿Piensas que tiene bueno, ventajas o yo, desventajas? mi carrera de acceso a la administración no es la diplomacia. O sea, yo soy técnico del Ministerio de Hacienda, auditor de Hacienda, y puedo estar trabajando en cualquier ministerio. De hecho, estuve en el Reina Sofía, estuve en Cultura y luego estuve en el Ministerio de Exteriores. De hecho, ahora estoy en protocolo, pero igualmente yo conservo digamos, mi formación económica en cuanto a mi trabajo. Si te refieres a cómo se vive el trabajar de un país, pasar de un país a otro con hijos cuando estás sola, pues es muy complicado porque los chicos necesitan nivelarse y cada país, o sea, yo Claro. ni te quiero contar cuando llegamos a España después de Filipinas y que mis hijos tenían que estudiarse los Reyes Godos. Pues es que era, o sea, la historia de Sí, sí. España no, era increíble. Y pasar de aquí a Argentina, donde, bueno, eh, todos los exámenes eran orales y mis hijos eran lo más tímidos del mundo. Entonces los exponían, claro, así los argentinos son tan desenvueltos. Decía mi hijo, mamá, pero Sí, si sí. es que te hacen el examen de deporte hasta oral. Entonces, o le echas soltura y le pones simpatía o no apruebas, ¿no? Entonces, te tienes que ir adaptando. Y ellos han hecho ese ejercicio de adaptación en muchos lugares, han cambiado de acento, o sea, porque, bueno, sobre todo en Kevin, yo le he visto tener todos los acentos del mundo, porque ha sido hondureño, nicaragüense, mexicano. Eh, en Filipinas, bueno, aquí la más afectada fui yo, porque el inglés lo hablaba como una filipina y mis hijos se morían de risa. Y luego mi hijo terminó siendo un argentino cordobés con un acento marcadísimo y ahora ya habla como un español, ¿no? Ya, divertidísimo, ¿no?
Cuéntame una cosa, tus niños, claro, con tanto viaje que han tenido, de raíz si son hondureños, pero ¿se han llegado a sentir algo Pues españoles? mira, depende de cada uno. El mayor es el que yo diría que no se siente tan español porque volvió un tiempo con su familia biológica y pasó menos tiempo en España. Pero los tres pequeños son muy españoles. O sea, es que lo dicen desde el primer día, ellos son españoles. Sí. Ahora, culinariamente son hondureños. Les encanta la comida hondureña. Sí. Bueno, además cada quien tiene su cosita, porque de mis hijos también hay una que es hondureña, 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 vamos, o sea, no deja su baleada, su queso crema, Sí. y es que allá donde vamos hay que buscarlo, pero es una cosa impresionante. Cuéntame, tu relación con Honduras, volviendo un poquito a Honduras, hay personas, hiciste muy, muy buenas amistades en Honduras. Me preguntaban qué había sido para ti Fantástico. Julieta Catán. Sí, Entiendo que sí. marcó mucho tu vida. Si yo tengo que decir quién es mi madre hondureña, es Julieta. Julieta, ella me arropó, me, me dio lecciones de vida, me enseñó, me abrió los ojos, me, me dio una familia. O sea, para mí ha sido la Pues es mejor impresionante. persona, el mejor regalo que me ha dado Honduras en forma de madre, de amiga, de aliada, maravillosa. Recordando ahora Honduras, ¿no? Que lo llevas dentro de tu corazón, de alguna manera hubo cosas que te rompieron el corazón, ¿no? Y otras que te lo llenaron de amor. ¿Qué cambiarías de Honduras? Si tú dijeras, Honduras es maravillosa por esto y sin embargo yo le cambiaría esto. Pues ay, cambiaría muchas cosas que tienen que ver con la educación en las familias. O sea, mm, eh, les tocaría la cabeza, por supuesto, claro, la delincuencia, las maras, eso está por demás. Pero si vamos a la raíz, a la educación, yo les diría a la familia no más pegar a los niños, no se castiga con golpes. Eso es como algo que si tuviera una varita mágica y usarla, lo haría. O sea, porque es que lo tienen tan interiorizado que es que lo hacen Está cargado de razón. O normalizado. sea, y los niños crecen con miedo. Y el miedo es enemigo de un ser humano para todo. Es enemigo para el aprendizaje, es enemigo para la seguridad, destruye. Entonces, esa mentalidad de que para que a un padre o a una madre le respete su hijo tiene que haber golpes, eso es algo que hay que desterrarlo. Y si la gente que lo escucha lo está haciendo todavía, de verdad les ruego que dejen de hacerlo. Y además que hagan ese ejercicio de pedir perdón, porque es un error tan enorme, eh, porque lo que queremos es que nuestros hijos sean seguros en la vida. Y además, cuando, que yo lo he visto en mi hija, con las dificultades que tenía de aprendizaje, una dislexia, pero del grado más alto, retraso mental, memoria corta, lateralidad cruzada, Asperger. Si a ella yo le hubiera pegado porque no podía aprender, imagínate la impotencia. Y lo hacen Qué en horror. Honduras y en muchos países. Un niño no puede aprender porque es imposible que aprendan y lo golpean. Y un niño sufre bullying en la escuela, le dice a su padre y el padre le pega porque no eres lo suficientemente hombre. ¿Pero qué le estás exigiendo a un niño? ¿Dónde está tu papel de padre? Entonces, hay mucho Claro. que mejorar en la sociedad hondureña a nivel de familia. Otra cosa también que he visto mucho es cómo inculcan a la fuerza la religión, de una manera cruel, cruel.
y, y, y esa no es la imagen que seguramente quiere Dios que tengamos de Él. Eh, Claro. entonces, todas esas cosas para mí son fundamentales y veo el daño que le han hecho a generaciones y generaciones con esa forma de actuar. Hablando de generaciones y generaciones, te volcaste también mucho, lo hemos mencionado al principio, pero no me has hablado mucho de eso, en tema de prisiones, maras, y sí también ayudaste mucho ese Sí, frente. mucho porque pude mediar, o sea, porque hicimos toda una labor eh, de rescate de los jóvenes que querían salir de las pandillas. Incluso compramos, que nos ayudó también el Renan Almendares, compramos la primera máquina para quitar tatuajes en piel latina, para despigmentar, para que no despigmente la piel, para que esos chicos que estaban rehabilitados no fueran víctimas de la propia pandilla, de la pandilla contraria, perseguidos por la policía, y les ayudamos también a montar pequeños negocios para reinsertarse en la sociedad. Hicimos mucho por la mujer maltratada. Abrimos, no recuerdo el número, como 6 casas refugio de mujeres maltratadas. Trabajamos mucho con la policía para que fueran atendidas correctamente y correctamente sin victimizarla nuevamente. Y luego trabajamos mucho con la fiscalía para que el niño abusado no fuera nuevamente victimizado por la familia. Porque sucedió una cosa, un niño era abusado por su padre. Finalmente el niño denunciaba o se detectaba porque el niño estaba tremendamente dañado. Y entonces la familia luego se enfadaba con el niño y le decían, ahora por tu culpa papá está en la cárcel y pasamos hambre. Entonces, era una locura, el niño terminaba completamente confundido. Luego, la manera de atender los casos de víctima de violencia Claro. era en unas condiciones, era en una sala donde uno estaba poniendo una denuncia por un golpe, el otro un machetazo, el otro que lo habían matado, el pobre niño tenía que contar, relatar su vivencia. En el INFA no había ni vehículos para rescatar a estos niños. La Junta de Andalucía me donó 17 vehículos que distribuimos entre el Instituto de la Mujer y el INFA para rescatar a estos menores. Porque es que había casos, bueno, había un programa que yo quise imponer que no lo logré. Teníamos que propuesto un convenio a 3 con Andalucía, que iba a poner el dinero, Cuba, que iba a poner los profesionales de efectólogos, y queríamos abrir 2 centros. Primero, para formar al maestro, para que pudiera detectar el defectólogo, que es un profesional que sí tiene la capacidad, la preparación para detectar precozmente el abuso sexual en los niños, mediante dibujos, detectando qué comportamiento raro tiene y para tener una intervención rápida. Pero en Honduras nos enterábamos de casos de una niña de 5 o 6 años que sabíamos que era violada porque los compañeritos no se querían acercar a ella porque olía permanentemente a heces, porque estaba destrozada. Qué Entonces, horror. nosotros queríamos Qué horror. formar a los maestros, que los maestros pudieran detectarlo y avisarnos y hacer un trabajo mucho más rápido y apoyar a esos menores para que no, para apartarlos de esa familia que los revictimizaba nuevamente, que los acusaba de haberse defendido. Entonces, Qué mira, espanto. tantos frentes de lucha que yo llegué a estar tremendamente estresada, porque no encontraba momento para dormir y dormir en paz, porque cuando no eran inundaciones, Ujú. deslizamientos, eran estos casos de menores que había que proteger, eh, denuncias que, bueno, eh,
Un espanto, o sea, es que en realidad entiendo que te tiene que dejar el corazón, aparte de lo que dices tú, es que no es sano porque estás todo el rato tomando todo el peso en tus hombros porque piensas que teniendo una posición de poder en la que puedes hacer más que la persona normal, como que debes hacer más y es una responsabilidad también muy, muy dura y muy, muy grande que ponerte y echarte a las Sí, espaldas, ¿no? es difícil. Y luego la mentalidad, Cuéntame. la mentalidad de la mayoría de la gente que llega al gobierno. Tú sabes que en Honduras no hay un funcionariado de base. O sea, es los que trabajan por un partido, luego ocupan cargos en el gobierno. Entonces dicen, También, esto dura claro, 4 años para llenarme el bolsillo lo más que pueda. Entonces no hay total. un criterio de Como digo yo. trabajo objetivo, porque, por ejemplo, a mí como funcionaria, a mí no me compra nadie. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es Claro, mi prestigio. Y el prestigio mío es un regalo que yo le voy a dejar a mis hijos. Mis hijos están orgullosos porque su madre nunca fue señalada por robar, porque soy una buena profesional, que no soy ministra o no soy presidenta, soy una trabajadora, una funcionaria, pero una funcionaria honesta. Eso es algo, es un motivo de orgullo para tu familia. Pero es que en Honduras hay mucha gente que claro. dice, pues en estos 4 años me lleno el bolsillo porque yo no sé qué va a pasar después. Entonces ven la oportunidad Claro. y está implantada una cultura del robo generalizado, aceptado. Entonces, yo recuerdo que le decía a Ricardo, Aceptado, sí. presidente, deme un trabajo, aunque sea en una aduana, aunque no cobre, porque ya me encargaré yo de robar. Entonces, y luego decían otros, deme un trabajo, aunque sea en el INFA. Y yo decía, ¿qué pasa? Que los más tontos me los mandas al INFA y luego a cuidar de los niños, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, había tantas cosas que, que, claro, cuando viene de otra cultura, eh, te golpean y no tienes, o sea, no tienes capacidad para hacer todo lo que quisieras. Bueno, pero qué maravilla no tener pelos en la lengua. No tanta suerte para Ricardo, pero en tu caso, qué maravilla. Cuéntame, ¿y sigues en contacto Sí, con él a sí, día de hoy? estamos, bueno, sí, estamos en contacto precisamente porque él quiere ayudarme con la situación de mi hijo mayor, que salga ya la Sí. adopción, que sea español cuanto antes. Quería cerrar mi fundación porque obviamente tengo 30 casas en Tegucigalpa. No consigo tener interlocutor con la alcaldía, entonces voy a cerrar mi fundación, quiero entregar las casas a otra organización. Yo ya no puedo estar viajando como antes, pero tengo 30 casas, pero tengo metidas ahí como 300 personas. O sea, estuve haciendo invernaderos, que ya los dejé en manos de la Asociación de Sor María Rosa. También estuve con trasplantes de riñón y instalé el primer laboratorio de histocompatibilidad, pero esas cosas las fui dejando. Mis casas ahora las tengo que dejar en manos de alguna fundación, cerrar mi fundación y Ricardo pues me está ayudando en este proceso. Tenemos una excelente relación. Él sabe que mi compromiso con Honduras sigue y estará por el resto de mi vida y siempre, siempre me cuenta anécdotas pues de gente que se le acerca y le cuenta cosas de mi trabajo y, y, y bueno, dice que, que eso solo pasa conmigo, ¿no? O sea, Desde luego. Y tanta gente que me habla de tu gran, gran corazón. ¿Ha habido algo más como mujer? O sea, al final tus choices como mujer, has tenido choices de vida siempre dedicadas a los demás. Y a nivel tuyo como mujer, ¿ha vuelto a ver el amor en la vida pues real? mira, no, no, porque te digo por una parte que si tienes un trabajo de responsabilidad, viajando de país en país y con una familia tan grande es muy difícil. O sea, hay algún intento, Sí. pero que no llega a ocupar un espacio suficiente en tu vida o tú no das el espacio porque lo tienes muy lleno.
Es Claro. difícil, Es que tienes es tanto rodeándote en tu difícil. vida. Es complicadísimo. ¿Sientes que después de haber sido primera dama, el antes y después te cambió mucho cómo lo ves tú en los ojos de los demás? ¿Sientes que el hecho de haber sido primera dama te ha influenciado, o sea, ha influenciado a otros en tu vida posterior? Pues bueno, no sé. Quizá hay mucha gente que piensa que puedo tener poder. Hay gente que me sigue pidiendo cosas y yo digo, bueno, es que esto ya fue hace 17 años, eh, pero es que me solicitan cosas, vamos, como si tuviera poder todavía y tengo que estar explicando, excusándome, diciendo, bueno, mi tiempo ya pasó, Claro. durante un tiempo, bueno, con mi fundación pude ir haciendo cosas, pero obviamente, mmm, pero sí, la gente siempre te ve como una esperanza y te duele no ser ya la esperanza, ¿no? Eh, hay una Sí. anécdota que precisamente surgió el otro día, que te la voy a contar porque a veces pasa el tiempo y olvidas las cosas y luego de repente vuelve a aflorar y dices, tengo que escribirlo porque es tan bonito. Porque en esos primeros meses en los que yo trabajaba en la calle, porque nadie me daba ni un espacio para trabajar, porque todo el mundo agarró lo que tenía diciendo, a ver qué nos va a quitar esta que viene ahora. Sí, Sí, pues yo así. era el mes de octubre cuando nos casamos y yo iba a los mercados, había tres amigas que se jugaban la vida conmigo en las calles, se venían, precisamente he estado en Figueras con una de ellas este fin de semana y venían conmigo a los mercados, a orfanatos, y yo pues me iba a comprar unos juguetes con la tarjeta Ricardo, claro, que ya le dije que me daba presupuesto, se la iba a dejar seca. Y, y yo pues llevaba juguetes y empezaba a ver qué podía hacer y tal. Entonces salía en televisión entregando juguetes y se acercaba la Navidad y yo pues, salía y entregaba juguetes. Y una señora me cuenta que está su hija muy emocionada. Cada vez que yo salía, pues ella era mi fan, se ponía en primera fila y decía, ahí está, ahí está. Y le decía, ah, pero tú la conoces, porque claro, era reciente lo de ser primera dama. Y decía, sí, 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 ella es la que trae los juguetes a los niños. Ella es ella es la Ella es la esposa de de los Santa juguetes. Claus. Y mira, para mí, yo digo, a mí ese título de ser la esposa de Santa Claus me ha encantado. Yo quiero ser todo el gobierno la esposa de Santa Claus. Entonces, bueno, te digo, recordar este fin de semana muchas de esas Pues, anécdotas divertidísimas, porque, bueno, estar un tiempo trabajando por los hondureños y representar para muchos la esperanza es algo que sirve mucho. Ricardo decía, no sé por qué te quieren tanto si tú no tienes dinero, porque bueno, había diputados que manejan mucho dinero para hacer sus programas, ¿no? Pero a mí la gente me quería mucho y tenía el 80% de popularidad, ¿no? Y me decía, pero ahora entiendo por qué te quieren. ¿Por qué te quieren no teniendo dinero? Y es que tú representas la esperanza. Y, y claro, bueno, que eso vale sí. oro al final. Has estado estos últimos 10 años que no has parado, estás llena de anécdotas. El libro, has escrito un libro, por favor, cuéntanos un Eh, poquito del libro, bueno, cómo el lo libro encontró la realmente yo gente. no escribí el libro, porque verás, yo había escrito y la historia de muchos niños que habían pasado por mi vida y genéricamente lo titulé Ángeles de alas rotas. Y Goya Ruiz tenía en Antena 3 tenía un programa, es una periodista muy conocida, tenía un programa en Antena 3 que se llamaba Cambio de rumbo y dedicaba un documental a personas que descubrían su vocación y se dedicaban a ayudar y bueno, pues entonces hacían un seguimiento a la labor que habían realizado. Entonces, estando yo en México, me propuso hacer un cambio de rumbo de mi vida, ¿no? Y fuimos a Honduras, filmamos, pero claro, eran tantas cosas, y que si los niños en España, que si los chicos que llevan la escuela artesanos de Gelbes, que si los niños testigos protegidos, que si cero niños en la calle, que si viviendas, que si trasplantes,
Entonces me dijo, mira, aquí hay, vamos, para una serie, y ahí hizo el documental, pero me dijo, hay para un libro, si quieres podemos escribir un libro. Y yo le dije, yo tengo dos pasiones. Y Goya Ruiz leyó Dos pasiones y me dijo, aguas, un español lee esto, le da una depresión, ¿no? Y se tira 2 meses llorando. Entonces, o sea, esto es la realidad que tú descubriste y que te afectó, pero claro, esto no puede ser. Tenemos que contar alguna de estas anécdotas en lo que vende, que es la historia de tu relación con el presidente, cómo una española llega a ser primera dama cuando no tiene ni intención ni deseo, ¿no? Entonces, así surgió Dos pasiones y bueno, yo me quedo con Mis ángeles de alas rotas porque es, Qué cosa más bonita. es, Porque es lo que viste. porque es mi Un montón de realidad, ángeles es mi de alas realidad. rotas. Claro. Y es un poco lo que decías tú al principio de todo esto, ¿no? Que cuando uno llega a Honduras es tan impactante porque no ha crecido con ello. Y eso es algo que nadie puede entender desde allí, lo que uno percibe, ¿no? Exactamente, Es tan diferente y tan fuerte. exactamente, exactamente. Antes de ir llegando a la conclusión de esta charla, te voy a preguntar 3 preguntas de choices un poco más, como diríamos, del día a día, pongámoslo así. En la vida de una mujer como tú, que no has parado, que estás todavía guapísima, estupenda, ¿qué choice le recomendarías a las demás mujeres a nivel salud, a nivel belleza y a nivel fitness que estés haciendo en este momento de tu vida? ¿Cómo te estás cuidando tú? Pues, ¿cómo me cuido? Pues, primero no soy comilona, es una gran suerte, pero si en algún Sí, momento he ganado algún kilo más, he sido muy disciplinada en eso. O sea, es camino. O sea, yo no voy en coche, en carro a todos los sitios. O sea, yo me muevo, no soy nada vaga, soy muy activa, eso. Y luego siempre trato de beber agua, mucha agua, aunque me cuesta, sé que me cuesta. Y, y bueno, yo sé que no para todas las mujeres, pero yo me siento mucho mejor tomando de vez en cuando el sol, porque soy un espectro. Y si no me maquillo, total, si no un me poco de maquillo soy un vitamina D. vampiro. Entonces, me gusta tomar el sol y me veo mejor con un poquito de color. Cuéntame una cosa, Aguas, de decisiones, no voy a decir la peor decisión de tu vida, pero quizá una decisión que si hubieras sabido las consecuencias que iba a tener, no hubieras tomado o hubieras hecho Pues diferente. mira, devolví, entregué a 2 de mis hijos a sus padres biológicos, pensando que era lo correcto y fue el mayor error de mi vida, porque los maltrataron, de hecho, una se perdió y mi hijo me volvió muy dañado. Esa fue la peor decisión de mi vida. Eh, Fui influenciada porque mucha gente me decía, es que tú te crees que eres mejor madre que las demás, es que tú te crees, es que uh, esa fue mi decisión más incorrecta. Sí. Qué rabia no haber podido decir yo sé que soy mejor madre en Sí. este caso. ¿Cómo te sientes como madre hoy por hoy? Pues mira, yo creo que todas las madres tenemos que ser autocríticas. Yo sé que no soy perfecta, mmm, que he podido hacer cosas mal. Es- Esta vida es un aprendizaje para todos, eh, pero yo creo que básicamente he sido pues una madre que quiero, que he querido mucho y que he querido que mis hijos sean mejores que yo y,
Y te puedo decir que a día de hoy nadie quiere a mis hijos más que yo. Y yo creo que eso es ser madre. Y, y ellos me han dado lo más bello de mi vida y me han dicho las cosas más bellas. Las cosas más bellas de mi vida nunca me las ha dicho un hombre, me las han dicho mis hijos. Y lo más bello que me han dicho es si Dios era español. Preguntarme si Dios era español. Qué fuerte, qué difícil, qué cosas más impresionantes nos dicen los niños, ¿verdad? Que salen de la nada y te dejan completamente entendiendo perfectamente esas palabras y esa pregunta, ¿no? Es un poco como lo de Sí, la sí. mujer de Santa Claus, es que son cosas como perfectas. ¿Qué podemos esperarnos de Aguas ahora para el futuro? Pues mira, ¿En qué no lo proyectos sé, yo creo estamos? que es el momento de mayor indecisión de mi vida, porque he vuelto, porque mi madre necesitaba apoyo, ya no podía estar sola, no queríamos que estuviera más tiempo en una residencia y bueno, mis hijos ya están como volando, solo faltan los papeles de uno, que el otro ya le salga su primer trabajo, entonces es un momento en el que hasta me asusta un poco porque estoy tan acostumbrada a hacer muchas cosas, a ser tan activa y ahora me toca esperar y ver qué cambio de rumbo me espera, ¿no? Claro. Entonces, Estás en ese punto de exactamente, inflexión, sí, hay muchas no sé qué va a posibilidades. pasar. De momento quiero tener la paz que te facilita tomar la decisión más correcta y siempre está ahí mi vocación, que me sirve como estímulo para cualquier actividad que yo pueda hacer o trabajando o una vez que me retire, ¿no? Y, y bueno, Tendremos que ver. No, no te aventuras a seguir y meterte en tema de redes sociales. Este mundo que se ha vuelto más de teléfono y pantalla que otra cosa, es complicado estar al día. ¿Cómo te puede encontrar la pues gente? es que hoy por hoy no tengo tiempo. Todavía no, quizá más adelante eh, pueda hacerlo. Hoy por hoy no, no. Mm, eh, Cuéntame, para terminar, Aguas, ¿cuál ha sido la mejor decisión de tu vida, el mejor choice de tu vida? ah, pues quedarme con mis hijos. O sea, eh, las veces, o sea, te voy a decir, la cantidad de veces que me he enfrentado a la gente y, y que un niño se ha puesto a mi lado como si me entendiera. O sea, esos enfrentamientos han sido los mejores. Quitarme los tacones y correr detrás de los niños de la calle para que luego ya corriera detrás los del INFA, la Fiscalía, la policía. Esas han sido las mejores decisiones. Sin duda, las mejores decisiones que trajeron los mejores cambios y definitivamente dejaron una huella muy, muy grande. Y me acuerdo que cuando te llamé el otro día y te dije, ¿verdad? Eh, que yo había llegado como la española nueva a Honduras y claro, había una española que había estado antes que mí y que eran unos zapatos imposibles de rellenar y sin embargo un orgullo tan grande, ¿verdad? Que una compatriota mía, una paisana, hubiera dejado tanta buena memoria y tanta huella en un país que al final tiene su magia, ¿no? Gracias, Así que te agradezco muchísimo este tiempo que has gracias. compartido conmigo, Aguas. Muchísimas, Me muchísimas alegro mucho de gracias. conocerte y de haber compartido tantas cosas, tantos bonitos recuerdos. Un abrazo. Me Bueno, cuando vaya para Madrid la visitas, próxima vez, nos claro. vemos. Un Un saludo. beso muy grande. Chao. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí se está desconectando Aguas Ocaña, habéis estado con ella, hemos podido compartir en esta mañana que la verdad que para mí ha estado llena de magia, llena de historias increíbles, inauditas. Se me han puesto los pelos de punta más de una vez. Me ha dado tristeza, ternura, me ha dado indignación, ¿no? También escucharla. Y espero que haya más personas como estas. He empezado el día de hoy hablando
de que se necesitan más personas con esta solidaridad, con esta empatía y con estas ganas de dar de sí, sin querer recibir nada a cambio. La verdad que es una persona digna de toda admiración. Yo sé que tiene un hueco muy, muy grande en el corazón de muchísimos, si no casi todos los hondureños, y están deseando que vuelva algún día, aunque sea a visitar, porque es una mujer tremendamente querida por todo el país. Y bueno, deseándole siempre todo lo mejor en sus proyectos. Agradezco el tiempo que habéis estado conmigo esta mañana y os animo a que os conectéis la semana que viene a Choices Podcast. Agradeceros por los que habéis pasado este tiempito conmigo, y la semana que viene tenemos una historia muy diferente, pero también de autosuperación y de triunfo y de logro. Una mujer nicaragüense y diseñadora que llegó a ganarse todos sus títulos demostrando lo valiosa que era. Así que tendréis que estar conectados para saber quién es. Bueno, un beso muy, muy grande a toda mi gente hondureña que se ha conectado hoy, a todos los demás que nos estáis viendo de los demás países también. Os mando un besito y os doy las gracias por acompañarme un día.